Dios les bendiga grandemente en este día, en este precioso día en el que usted y yo, Dios nos ha permitido vivir. Sabemos que muchos se han acostado a dormir y no han despertado. Muchos han salido de sus casas y ya no han llegado. Muchos han querido vivir este día y no han podido. Dios les bendiga grande y preciosamente, con muchas bendiciones de lo alto, con muchos abrazos y de la gloria de Dios. En el nombre precioso de Jesús estamos reunidos este día, usted y yo, esperando recibir palabra de lo alto, palabra, esa palabra que llena nuestras almas, esa palabra que nos llena de vida, pero sobre todo esa palabra que es de salvación a nuestras almas. Pues este momento, pues este día en el cual usted y yo vamos a oír palabra, vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 13, y el tema se llama nacer de nuevo. Mientras usted busca este libro, esta cita en la palabra de Dios, déjeme decirle que el Ministerio Internacional Adonai El Shaddai les deseamos pues un feliz año nuevo, un feliz día, o que sean de muchas bendiciones este nuevo año que viene, pues para usted, para su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues bendecimos a todos aquellos que nos están viendo por este medio, y en el cual nosotros nos llenamos de gozo, con el ministerio nos gozamos, saber que pues usted y yo somos uno, somos en unidad, estamos unidos en un mismo sentir espiritualmente para buscar a nuestro Dios, para saber qué nos tiene nuestro Dios en nuestra vida, para saber qué Dios nos está demandando en nuestra vida, porque Dios quiere bendecirnos, pero primeramente quiere bendecir a aquellos que pues no han llegado a los pies de Cristo, aquellos que no se han arrepentido, pues para que su alma tenga un lugar, una entrada grande y ancha en el reino de los cielos. Pues vamos a leer, pues el tema se llama nacer de nuevo, y está respaldado con la cita bíblica, dijimos, del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, y dice así: Señor, háblanos en tu palabra, ministranos y ayúdanos, enséñanos la luz de tu palabra, pues a llenarnos de sabiduría y de entendimiento. Prepara nuestros corazones para recibir tu bendita palabra, en el nombre del Padre, de su Santo Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, esta revelación que viene del cielo, en el nombre precioso de Jesús. Pues sabemos que aquí Jesús, que Nicodemo visitó pues a Jesús, porque pues
que le había llegado noticias de Jesús, sabía cómo Jesús se había desarrollado en su ministerio y él quería hablar con Jesús. Pues aquí sabemos que Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Somos llamados, usted y yo, a nacer de nuevo, pero a nacer de nuevo en el Espíritu, a nacer de nuevo, dice aquí en la palabra de Dios, que nacer del Espíritu, dice la palabra que aquel que es nacido de carne, carne es, más el que es nacido del Espíritu, pues ya somos parte de Dios mismo en el área espiritual, ya tenemos una parte, ya tenemos parte en el reino de los cielos, porque hemos nacido del Espíritu. Pues sabemos que pues muchos nos han hablado de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, y todos muchas veces decimos, yo ya nací de nuevo, yo soy nacido de nuevo. Pero aquí la palabra de Dios, cada predicación que usted escucha, independientemente del ministerio o del pastor, del predicador, del evangelista que usted escuche, nos habla de nacer de nuevo, y nosotros podemos decir, yo ya nací de nuevo. Y podemos decir, yo tengo una vida nueva. Pero en realidad la palabra de Dios es para, como dijimos, si nosotros escuchamos palabra en una predicación, es para que usted y yo reconozcamos nuestros pecados. La palabra de Dios es para confrontarnos, y esa es la mayor bendición que usted y yo podemos tener, porque muchas veces yo le puedo venir a decir, Dios le va a bendecir, Dios le va a sanar, Dios le va a ayudar, Dios le va a proveer, Dios le va a dar le va a cumplir todos sus deseos, Dios le va a hacer, mire, de aquí en adelante usted va a llevar una vida de milagro. Pero mire, mi amiga, mi amigo, yo le puedo venir a decir todas esas palabras de bendición, pero si no hay en usted y en mí arrepentimiento de nuestros pecados, si no hay una conversión, si no hay un nacimiento de nuevo en nuestra vida, en vano es que usted reciba todas las palabras de bendición, y usted podría decir, las promesas de Dios se cumplen. Todo lo que dice Dios se cumple, verdaderamente así es, todas las promesas que Dios dice las cumple, pero ¿sabe usted? Tenemos que dar nosotros pasos agigantados. Esos pasos agigantados se llaman arrepentimiento. Usted y yo podemos decir que nos hemos arrepentido, pero si usted y yo de verdaderamente no dejamos ese pecado, es mentira del arrepentimiento, es un engaño a nosotros mismos. El mayor peligro a nuestra alma porque es nuestra alma la que tiene vida eterna, es engañarnos a nosotros mismos. Es decir, somos salvos, es decir, yo me he arrepentido, es decir, yo soy hijo de Dios, pero no hemos dejado el pecado. Estamos actuando de una manera mentirosa, estamos fingiendo ser santos, estamos fingiendo ser cristianos, estamos fingiendo ser hijos de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Jesús le dijo a Nicodemo, porque es necesario nacer de nuevo. Porque muchos, como volvemos a repetir, usted y yo podemos decir, nací de nuevo, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. No perdonamos al que nos ofenden, estamos predispuestos a todas las palabras que nos dicen los demás, pensamos que todo es para atacarnos a nosotros. Y dice la palabra en una de las cartas de Tito, dice que para el que tiene buen pensamiento, todo es bueno, no hay perversión en los pensamientos. Usted y yo tenemos que dar esos pasos agigantados, ese paso que se llama arrepentimiento. Podemos decir, ¿y qué nacer de nuevo es solo arrepentirse? Es que mire, mi hermano, si usted y yo nos arrepentimos es porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, es porque ya reconocimos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz del Calvario por salvarnos, por librarnos de tanto pecado, para que usted y yo no fuésemos condenados. Si tenemos el Espíritu Santo, es que ya usted y yo reconocemos que la salvación la hemos obtenido por medio de la sangre de Jesús de Nazaret. Ese reconocimiento, que de esa convicción de salvación que usted y yo podemos tener,
¿Qué es la salvación? Ya no más podemos decir, mire, y si yo me muero, no sé para dónde voy a ir. Si yo me muero, a lo mejor al infierno voy a ir. Esas palabras son de personas que están muertos, que no han nacido de nuevo, porque aquel que no sabe para dónde va es que está muerto. Y dice la palabra que la palabra es lumbrera, lumbrera. Y ahora en este momento Dios le está alumbrando con la palabra, diciéndole que solo por Cristo Jesús podemos ser salvos, solo por medio de Cristo Jesús podemos nacer de nuevo. Como usted y yo podemos decir, yo nací de nuevo, nueva criatura soy, y ni siquiera tengo sed de leer la palabra de Dios. Desprecio la palabra de Dios, las predicaciones de aquel siervo, de aquella sierva de Dios. Desprecio aún las oraciones que nosotros en la carga que Dios pone en sus vidas para orar por otros, pues usted hasta eso, en cierto momento hasta lo vemos de menos. Eso es obra diabólica, son deseos diabólicos en un ser humano, despreciar lo que es la palabra de Dios, porque cuando despreciamos la palabra de Dios, es que lo despreciamos porque estamos viendo de menos al siervo o la sierva que la está predicando. Y ese lujo usted y yo no lo podemos dar, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. El predicador está hablando de Dios, no de sí mismo. Y a lo mejor muchos ven de menos lo que es la palabra de Dios, porque como le vuelvo a repetir, juzga al que está predicando, al que está hablando, al que está evangelizando, porque vemos el hombre viejo, vemos la mujer vieja en esa persona, no estamos contemplando la obra de Dios en la persona. Usted y yo tenemos que contemplar la gloria de Dios en el testimonio de otras personas, porque es la obra de Dios en cada persona, es lo que Dios ha hecho. Pues usted y yo, Dios en este tiempo, Dios nos está demandando a que busquemos de Dios como toda prédica, como todas las veces en el cual usted, independientemente de la persona que usted escucha palabra de Dios, siempre Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a la conversión, a que agarremos el evangelio como un modo de vida. Dios nos llama a que usted y yo cambiemos esa vida de pecado a una vida llena de luz en su palabra. Porque si usted y yo decidimos vivir en el pecado, es vivir en la oscuridad, es vivir en la oscuridad de pecado, es vivir pues contemplando la muerte. Dice la palabra de Dios que aquel que aborrece la palabra de Dios, aquel que no recibe la palabra de Dios, que es envuelto en rebelión, y es que desprecia a Dios mismo. Dice la palabra de Dios que dice en Proverbios 28:29, que el que aparta su oído para no oír la palabra, su oración es abominable. Y si es abominable para Dios, ¿cómo va a ser respondida? Tenemos que buscar a la palabra de Dios. Tenemos que como leche, como comida, como nuestra bebida, porque de esa manera nuestra oración va a ser aceptable ante los oídos de Dios, y Dios se va a complacer en escuchar nuestra voz. Usted y yo tenemos que prestar oído a la palabra de Dios. Tenemos que prestar oído a ver qué Dios nos está demandando. Porque esto no es como decimos en las predicaciones anteriores. No, el propósito no es que usted salga riéndose, salga gozoso y aquella alegría, porque ¿sabe qué? Dios no es emoción. La victoria es de que al oír la palabra de Dios, al terminar de oír la palabra de Dios, usted y yo salgamos arrepentidos de nuestra vida, de nuestra manera de vivir. Porque podemos decir, yo soy bueno, yo no le hago nada a nadie, yo soy trabajador, yo cuido a mi familia, si es que vivimos una vida tranquila, con diferentes dificultades, pero llevamos una vida feliz, etcétera, etcétera.
Pero si usted en su interior no reconoce sus errores, sus pecados, porque acordémonos que Dios es santo, 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 y nadie verá al Señor sin santidad. Muchas veces nosotros nos juzgamos conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestros estándares de conceptos, qué es bueno y qué es malo. Pues usted y yo tenemos que vivir la vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la sabiduría, porque recordemos que si usted y yo vivimos conforme a los conceptos que nosotros tenemos de que es bueno, que es malo, que es sabio, eso hace que la soberbia de nosotros, la soberbia y el orgullo de nuestra carne, tape los pecados. No querramos arrepentirnos, no querramos reconocer nuestra vida de pecado. Porque mire, muchos pecados se ven, pero otros no se ven. Entonces, esos que no se ven, somos nosotros los que tenemos que vernos a través de la palabra de Dios, no a través de nuestra propia sabiduría. Usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Tenemos que clamarle a nuestro Dios. Muchas veces a la oración no le vemos tanta importancia. Y la otra, muchas veces a la oración confiamos muy poco en la oración. ¿Sabe por qué? Porque no recibimos respuesta. Nosotros mismos muchas veces nos sentimos alejados de Dios. Muchas veces le decimos a otros, ore por mí, mire, ore porque por esta situación difícil que estoy pasando. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos nos sentimos alejados de Dios. Nosotros mismos pensamos que Dios, en cierto momento sentimos que Dios no nos escucha. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente ese sentir de que Dios estamos muy lejos, no nos escucha, que tal vez al otro va a escuchar, ese sentir es el pecado que mora en nosotros, ese pecado que no hemos querido dejar porque usted y yo creemos que estamos en lo correcto. Dios es santo, santo, santo. Por eso Jesús vino a pagar ese precio en la cruz del Calvario, porque usted y yo solitos no podemos. No podemos, porque nuestra carne solo nos lleva a la maldad, nuestro pensamiento solo nos lleva a la maldad, solo nos lleva al pecado. Aún podemos decir, yo llevo una vida sin hacerle nada mal a nadie, pero nos gozamos que otro esté viviendo desgracia, que esté viviendo preocupación. Nos gozamos que aquel que la está pasando mal. Tenemos que usted y yo examinarnos con la palabra, porque dice en Proverbios que aún del que está pasando prueba, no tenemos que burlarnos, porque vaya a ser, dice una de sus tradiciones, vaya a ser que Jehová aparte la prueba de él y caiga sobre ti. Cuando en nuestro ser nos sentimos placenteros de que aquel que un día me hizo mal está pasando duras pruebas. Tengamos cuidados, hermanos. Dice la palabra de Dios que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Tenemos que ser practicantes del amor en Cristo Jesús, no el amor en nuestra carne, porque usted y yo podemos decir que amamos a medio mundo, amamos a todos, amamos, pero siempre ese amor no es un amor verdadero porque no viene de Dios, sino que viene de la carne. ¿Cómo podemos discernir si mis sentimientos vienen de la carne y no de Dios? ¿Sabe por qué? Cuando el amor viene de Dios, es un amor perdurable, verdadero, dura, todo el tiempo que estamos vivos, y dice la palabra de Dios en las cartas de Pedro que el amor es fruto de la comunión con Dios, y si usted no tiene una comunión con Dios, es difícil que amemos a los demás, que el amor se fluya como ríos de agua viva. Es difícil, tiene que haber una comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios para que ese amor sea verdadero y no sea son situaciones emocionales. Porque nosotros estamos compuestos de emociones. Las emociones muchas veces nos engañan. Bueno, en el aspecto de que yo aquí le puedo venir a dar palabra de Dios y a darle muchos consejos
motivacionales. Le puedo venir a decir las palabras más bonitas, los pensamientos de un escritor, los pensamientos de muchos sabios humanamente, gente que aún libros ha escrito de hace 80 años, 100 años y todavía están esos pensamientos, muchos los practican, pero de eso nomás dura una semana, esas frases motivacionales. La palabra de Dios dura para toda la vida. Por eso nos llama la palabra. Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo y trabajar en esa relación con nuestro Dios. Buscarle sin cesar, orar sin cesar, ser gente que libre del egoísmo, libre del desprecio a los demás, libre de la envidia, libre de los celos, libre de la ira, libre de la contienda, libre de odios. Cuán importante es perdonar. Cuán importante es perdonar, porque cuando perdonamos, nuestro corazón comienza a sanar. Es un proceso que tenemos, que nuestro ser interior lleva el proceso de sanidad. Pero ese proceso de sanidad no viene en nuestra vida cuando no hay perdón. Porque en el perdón es la entrada, pero el perdón en Cristo Jesús. Porque nosotros podemos decir, yo perdono, pero si lo estamos diciendo en la carne, ese perdón no funciona porque es de simple, como es de dientes para afuera. No tiene efecto. Tenemos que nacer de nuevo para que ese amor de Cristo, ese amor a las almas, fluya como ríos de agua viva. Porque Jesús vino aquí a la tierra por amor a las almas. Ese mismo amor nosotros lo debemos de tener a las almas perdidas. Pues debe decirle que a veces esas almas perdidas nos dañan, nos hieren, nos lastiman, nos ofenden. Y eso, si usted y yo estamos en la carne, no estamos en el espíritu, esas ofensas, esas heridas, esos desprecios, como se les llame, surten efecto y dice uno, no, ya no voy a orar por ella. Ya no voy a orar porque me hizo esto, me hizo lo otro. Esos son pensamientos de niño. Esos son pensamientos de alguien que ha nacido nuevo, pero de niño. Porque eso no nos debe detener. La oración no se debe de detener. Al contrario, debe de orar mucho más por las personas que nos hieren, por las personas que nos ofenden. Porque esas personas son las que necesitan más del amor de Cristo. Y si usted y yo oramos sin cesar por las almas perdidas, es porque tenemos amor a las almas, y si tenemos amor a las almas es que tenemos comunión con Dios. No podemos decir que amamos a las almas si no evangelizamos. No podemos decir que amamos a las almas perdidas si no les predicamos el amor de Cristo. Aún si no cuidamos nuestro testimonio, porque muchos dicen la palabra que muchos se convertirán al dar nuestro testimonio. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Tenemos que vencer nuestra carne. Tenemos que vencer los deseos de nuestra carne. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque pues dice la palabra de Dios en el Proverbios 8:36, mas el que pega contra mí defrauda su alma. Todo lo que me aborrece ama la muerte. Mire qué delicado es eso. ¿Cómo podemos, cuando pecamos, cómo usted y yo defraudamos nuestra alma y amamos la muerte? Cuando usted y yo estamos practicando eso, es cuando usted y yo nos deleitamos en el pecado, nos deleitamos en el chambre, nos deleitamos en los celos. Sí que hasta el rostro cambia cuando usted y yo estamos pecando. Gozamos hablando de maldad. Eso es amar la muerte, porque no estamos en la luz. Dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, que moraba en tierra de sombra de muerte, y luz resplandeció sobre ellos. Cuando estamos recibiendo la palabra, estamos siendo alumbrados para que veamos la luz, para que veamos en qué usted y yo estamos fallando, para que el arrepentimiento venga a nuestras vidas, para que le digamos a Dios, Padre, ten misericordia de mí. Te hemos fallado, hemos pecado contra ti.
Pero Dios es tan precioso que está presto a oír nuestro arrepentimiento que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Tenemos que buscar de Dios. Los tiempos son malos. Yo no le puedo venir a decir, mire, Dios le va a dar a mano llena, Dios le va a dar casa, a usted Dios le va a dar carro, Dios le va a dar sanidad. Si primeramente usted no es salvo, si primeramente usted no se ha arrepentido de la vida del pecado, mire, ya vienen estas fechas que muchos lo ocupan para emborracharse y muchos dicen, vamos a tomar por sentirnos, por relajarnos. Y mire, muchas veces hay gente que hasta a escondidas toma porque se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. ¿Y cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Si muchas veces no, hacemos cosas a escondidas de los hermanos para que no nos vean. Sí, mi hermano, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos ante la mirada del Padre Eterno. Y muchas veces podemos engañar, pretender engañar a los hermanos, a los hermanos de la iglesia, decimos, porque como pues a escondidas nadie nos va a ver, o no, todo lo que hagamos lo hacemos enfrente de la mirada del Dios eterno. Vienen tiempos de tentación, de caer en pecado, porque mire, mi hermano, si usted piensa que esa vida es normal, de que cada fin de año, cada fecha conmemorable hay que celebrar con licor, estamos equivocados. Eso es darle gusto a la carne, darle gusto al pecado, es amar la muerte. Muchos dicen, y fulano se murió, pero tenía unos tragos, estaba tomando, pero él era hijo de Dios. Mentira, no nos vamos a engañar. Aquellos que mueren borrachos van al infierno. Aquellos que mueren abrazados por el pecado, amando la muerte, van al infierno. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Dice que por consolarnos podemos decir, no, está en el cielo, Dios lo llamó a descansar. Está en el infierno. Está en el infierno porque murió en pecado, murió borracho, murió siendo abrazado. No van a decir, pero es que él aceptó a Cristo como su Salvador. Pero es que murió borracho, aceptó a Cristo, pero no cambió su vida. Y con Dios no se juega. Dios no es juguete. Tenemos que buscar de Dios. ¿Y por qué dirá usted la hermana, me ha puesto tristeza en mi corazón? Podrá decir usted, no, mire, esto es para que usted y yo cambiemos de vida. Dice la palabra, Pablo dice en una de sus cartas, si lo que yo digo produce tristeza, me gozo, porque esa tristeza va a traer cambio, va a traer arrepentimiento a nuestras vidas. Déjeme decirle que no sabemos cuándo va a ser el último día, ni el mío, no lo sabemos, Dios lo sabe. Tenemos que vivir como que si fuera el último, pero no dándole gusto a la carne, sino buscando de Dios. Porque nuestra alma tiene vida eterna. Nuestra carne no, pero nuestra alma vida eterna. Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que se pierda nuestra alma porque Él pagó un precio muy alto. Dice la palabra en Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mis caminos. Busquemos al Dios de la gloria para que haga perfectos nuestros caminos. Oremos por los demás, demos gracias por lo que tenemos. Busquemos de Dios, no le demos lugar al orgullo, a la soberbia. No le demos lugar a la gloria que el hombre nos puede dar. No le demos importancia, no abracemos las cosas de este mundo. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. Y podrá decir usted, si estamos estamos en esta fecha conmemorable del nacimiento del niño de Dios, me dirá usted, el nacimiento de Jesús. Las prédicas tienen que ser conforme a las fechas, dirá usted. Déjeme decirle que Dios nos demanda nacer de nuevo. No podemos decir, es algo erróneo decir que el niño Jesús nazca en nuestros corazones.
Que el niño Jesús nos guarde. Que el niño Jesús nos llene de su amor. Eso es erróneo, porque la palabra nos llama de nacer de nuevo. Nosotros tenemos que nacer en Cristo Jesús, nacer del Espíritu. El ser niño fue una etapa de Jesús. Ser niño es un proceso que llevó Jesús de crecimiento hasta llegar a los 33 años y medio, en el cual Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesús ya no es niño, Jesús que es Dios mismo que bajó a la tierra, su nombre lo dice, Jesús, Dios con nosotros. Y dice la palabra que ahorita Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Mire, mi hermano, Dios no le interesa que le celebremos el cumpleaños a Jesús. Dios le interesa que usted y yo cambiemos. Dios le interesa que usted y yo dejemos el pecado. Qué alegría, qué gozo para nuestro Dios. Ese es el propósito. Y podemos decir, no, pero es que nació Jesús y debemos celebrarlo. Para empezar, Jesús no nació en diciembre. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació, que cuando llegó en los evangelios dice que cuando Jesús llegó María a Belén, no había lugar en el mesón, dice. Y nació el niño, fue envuelto y fue acostado en un pesebre. Entonces, de esa palabra, de esa tradición, dice pesebre, nosotros, el ser humano, la lógica del ser humano dice, nació en un establo, nació ahí con las vacas, con las cabras, con los chivos, dice mucho, y había muchos animales, habían pollos, patos y de todo. Y todos los animales, cuando nació Jesús, todos se inclinaron. No, así no dice la Biblia. Jesús nació en el tiempo, en las fiestas judías que se llaman los tabernáculos, que es la última semana de septiembre. Y fue acostado en uno que se llama en una azúcar, dice. Entonces era la fiesta de Sucot, era el tiempo de los tabernáculos, que a finales de septiembre. Entonces no podemos decir que nació Jesús y que le vamos a hacer el cumpleaños. No, amados. Tenemos que renunciar a nuestro pecado. Dios nos llama, Dios nos demanda a nacer de nuevo. Que nosotros nazcamos en Cristo Jesús. Porque usted y yo tenemos que nuestra alma, para no defraudar nuestra alma, para que nuestra alma no sea condenada. No sea condenada al fuego eterno, no sea condenada a vivir por la eternidad en el infierno, pues así lo dice la palabra. Usted y yo tenemos que dar muestras de arrepentimiento, tenemos que dar muestra de que nos hemos arrepentido, pues tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que negarnos a nuestros deseos, tenemos que negarnos a llevar esa vida llena de oscuridad, llena de pecado, llena de lujuria, de lascivia, de malas costumbres, porque no podemos decir que las fiestas navideñas es una costumbre que no podemos romper si todo eso tiene origen pagano. Y Jesús mismo que dijo que Él venía a romper toda costumbre. Lo que Él quiere es que nos arrepintamos, que los tiempos son difíciles, que estamos en los tiempos finales. Si usted y yo estamos viviendo tiempo extra, ¿cuántos hasta este día están viviendo tiempo extra? Que según las ordenanzas del diablo, eso ya tendríamos que estar muertos. Pero Dios dijo, no, vivirán y contará las grandezas de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos a estas alturas el diablo quería que estuviéramos muertos? Pero Dios dijo, no, porque este es instrumento mío. ¿Cuánto estamos viviendo tiempo extra? Que fueron muchas veces atacados como enfermedades terminales, con accidentes de muerte, y están vivos, pero están vivos para honrar al gran yo soy, al Dios Todopoderoso, para dar testimonio que un Cristo le salvó su vida, para darles oportunidad de salvación. Triste es que viviendo tiempo extra y no nos arrepintamos. Triste es que sabiendo que estamos viviendo tiempo extra y seguimos viviendo esa vida de pecado, llena de tinieblas, portándonos como malagradecidos. Porque usted y yo sabemos que estamos viviendo tiempo extra.
ese tiempo extra, usémoslo para dar honra al gran yo soy, honra a nuestro Padre Celestial, honra a nuestro amado Jesús, arrepintiendo de nuestros pecados, cambiando de vida, que tenemos que honrar a Dios por esa oportunidad de vida que Dios nos ha dado. Ya no sigamos siendo esclavos del pecado, esclavos de la muerte. Muchos dicen, le tienen miedo a la muerte, pero es porque no han conocido la gloria de Dios. Y aquel que es esclavo está sujeto al amo, está sujeto a quien lo domina, está sujeto a quien le rinde culto. ¿Por qué le hemos de tener miedo a las tinieblas? Sí, nosotros estamos lavados con la sangre de Cristo. Nuestra alma tiene un lugar en el reino de los cielos. Tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que renunciar al pecado porque tenemos que salir de la oscuridad del pecado. Porque Cristo vino por amor a nuestra alma. No defraudemos nuestra alma viviendo ese tiempo extra llena de pecado. Porque no nos vamos a engañar, hermanos. Si nosotros llevamos una vida de pecado, cuando nos muramos no vamos a ir al cielo. Vamos a ir aquí a donde quien le servimos. Usted le sirvió el pecado, yo le serví el pecado. Y que aunque digamos somos hijos de Dios, pero le seguimos sirviendo al pecado. No vamos a ir a un lugar a quien no conocemos. Usted y yo somos llamados a renunciar al pecado, a vivir cada día para Cristo, a vivir cada día para servirle a nuestro Dios, a vivir cada día para buscarle, no dando lugar al pecado. Renunciemos a las tinieblas, renunciemos al pecado, renunciemos a todo aquello que se llama muerte y que nos alumbre la palabra que es luz, que es vida. Abracemos la gloria de Dios. Somos hijos de Dios, entonces nuestros actos deben ser lo que testifique que en verdad hemos cambiado. Aún nuestras palabras declaran quiénes somos, nuestra manera de vivir, nuestro modo de vivir. Tenemos que verdaderamente mostrar nuestros frutos, tienen que ser dignos de arrepentimiento. Nuestros frutos deben ser como hijos de Dios. Tenemos que buscar a nuestro Dios, orando sin cesar, buscar de nuestro Dios. Tenemos que vencer lo que se llama pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra búsqueda debe de ser sin cesar. Porque si no lo hacemos así, estamos dando lugar a la carne, estamos dando lugar a los deseos de nuestra carne. Y si los frutos de la carne van a muerte y destrucción, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que buscar a Dios en su palabra, en la oración, congregándonos, leyendo su palabra, comiendo su palabra, buscando revelación de Dios. Ya no más pecado, ya no más muerte, ya no más oscuridad, que la palabra nos alumbre. Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios y no queremos, huimos que nos alumbre la palabra de Dios, no somos hijos de Dios, porque no nos estamos comportando como hijos de Dios. No hay arrepentimiento. Tenemos que buscar de Dios. Cada vez que leemos la palabra nos damos cuenta que fallamos, que cada vez que leemos la palabra nos damos cuenta que tenemos mucho que trabajar en nuestra vida. Tenemos que buscar de Dios, porque esa es la paz que viene de Dios, esa es la paz que viene de lo alto. Porque pues tenemos que ser de bendición a otros. Si usted y yo tenemos una relación con nuestro Dios, vamos a poder ayudar a otros. No vamos a dar, con nuestro testimonio, va a hablar por nosotros mismos. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios, porque no podemos decir que somos hijos y no leer su palabra, no orar, engañándonos a nosotros mismos. Usted y yo hemos sido llamados para entrar en el reino de los cielos, para formar parte del ejército de nuestro Dios, para formar parte de los hijos de Dios, para formar parte y a echar mano de la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús, que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Este nuevo año viene un nuevo año
2019, abracémoslo, pero abracémoslo esperando que Dios nos va a abrazar con su gloria, creyendo que lo va a hacer, pero usted y yo tenemos que dar pasos de arrepentimiento, cambiando nuestra manera de vivir, enfocándonos en Cristo Jesús, buscando de Dios, llenándonos de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente no está llena de palabra de Dios, damos lugar al chisme, damos lugar a la mentira, damos lugar a los celos, damos lugar a la ira, damos lugar a todos los frutos de la carne. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente, nuestro ser está lleno de palabra de Dios, ya no hay lugar para los frutos de la carne, porque estamos siendo ministrados con la palabra de Dios. Estamos bien, la palabra de Dios nos está llenando. O sea, ya no hay lugar para que la carne dé sus frutos. Usted y yo, como vuelvo a repetir, hemos sido llamados para formar parte de los hijos de Dios. Cristo está pronto, y Jesús está a las puertas. Jesús está a las puertas para viene a traer a su pueblo, aquellos que en el cual el Espíritu Santo ha puesto arrepentimiento y que hemos dejado una vida de pecado y que cada día tenemos que vivir renunciando al pecado, porque cada día es una lucha a no tomar la unción del diablo, a no tomar las propuestas que el diablo da en nuestra vida. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que, como vuelvo a repetir, tenemos que llenar nuestra mente de mucha palabra de Dios, que en nuestra vida no haya tiempo de ocio, porque si Sodoma y Gomorra le vino justicia divina, es porque sabe que ellos tenían abundancia de pan, dice en Ezequiel, tenían abundancia, tenían prosperidad, y esa abundancia, esa prosperidad los llevó al ocio, y ese ocio los llevó a ser abrazados, a que la carne diera el fruto de la soberbia, el orgullo, y la soberbia y el orgullo dio paso a las perversiones. Mire cómo es la carne, como que da sus frutos muchas veces sin que usted y yo nos demos cuenta. Busquemos de la palabra de Dios. Sodoma y Gomorra fue un ejemplo vivo que tenía abundancia de pan, dice en Ezequiel, tenía abundancia de pan. Eso lo llevó al ocio. El ocio lo llevó a que su soberbia y el orgullo creciera, y eso dio lugar a las perversiones. Abracemos la palabra de Dios, no despreciemos la palabra de Dios, despreciemos lo que es la muerte, esa vida de pecado, y verá que Dios tiene, dice la palabra de Dios, morada en el reino de los cielos. Y cuando nos hablen de muerte, pues posiblemente la carne se muera, pero el alma tiene vida eterna con Cristo Jesús. Si usted no ha llegado a los pies de Cristo, si usted no ha reconocido a Jesús como su Salvador, este es un buen momento. Inclinemos nuestro rostro en señal de arrepentimiento y reconozcamos que de Cristo viene la salvación. Oh Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, lávame con tu sangre, reconozco que eres el Hijo de Dios, reconozco mis pecados, me arrepiento de esta vida de pecado. Oh, creo con todo mi corazón que usted me ha perdonado y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Oh Padre amado, Espíritu de Dios, ayúdame a vivir una vida santa, una vida en santidad. En el nombre precioso de Jesús, amén. En el nombre precioso de Jesús, si usted está enfermo, sea sano, porque Cristo nos dio la sanidad primeramente en nuestra alma, nos dio la salvación y nos da la sanidad en nuestro cuerpo. Así lo dice en Isaías. Dios les bendiga y que el próximo año que nos veamos, que usted y yo nos veamos, pues que Dios nos siga hablando, que Dios nos siga bendiciendo con su preciosa palabra y que siga alumbrando nuestros caminos, porque así lo dice la palabra, que Él hace perfecto nuestros caminos, porque nuestra alma está elevada en Cristo Jesús de Nazaret. Él es el dueño de nuestra alma. Que Dios les bendiga, les bendigo en el nombre de Jesús y que la gloria de Dios les abrace y les visite. En el nombre precioso de Jesús.
Amén.